Bueno, vamos a platicar, como le contábamos desde el arranque del programa, del Pemex, de lo que pasa con el plan de negocios de Pemex, del tema de la refinería, que ahorita lo platicábamos desde otra arista con Max y Pablo, el asunto de la ley, que básicamente está hecha para que pueda avanzar la refinería sin mayor problema, pero para ver qué implica el proyecto de Pemex, cómo está, qué efectos va a tener para el conjunto de la economía, vamos a platicar esta noche aquí en la hora de opinar con Miriam Grunstein. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenas noches. Buenos días. Y también con Gonzalo Monroy. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy Mario, buenas noches. muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar con este análisis de lo que ha ocurrido. A ver, ¿en dónde estamos parados hoy, Miriam, después de que se presentó ya hace unos días el tan esperado plan de negocios? Ya lo sabemos con su dosis de anécdota del PowerPoint, que después ya se entrega el documento completo. Ya al paso de los días, ya con la lectura más asentada, ¿en dónde estamos hoy frente a Pemex? Frente a Pemex estamos de regreso al monopolio, ¿no? Yo creo que jamás lo abandonamos. Yo creo que en teoría en el modelo sí se pudo avanzar respecto del abandono del monopolio, pero la producción incluso con la reforma energética seguía siendo extraída por Pemex en un 99.9%. Entonces el modelo planteaba una apertura, pero este modelo presenció un suspenso. Incluso los contratos de la CNH fueron mayoritariamente adjudicados a Pemex. Entonces no entiendo por qué se dice que la reforma debilitó a Pemex. Pemex estaba muy debilitado, se ha continuado debilitando, ¿no? Y cuando hablamos del monopolio, era esta idea pues, de que solo había un jugador y con la reforma Pemex se convertía en un jugador más frente a otros del sector privado con los que tenía que competir de alguna manera. Así es. Y eso es lo que ya, esa idea ya no... Esa idea por lo menos se encuentra suspendida, ¿no? Y si uno compara el tamaño de México y el potencial de reservas que tenemos, que debo decir que no son estratosféricas, también hay que quitarnos eso de la cabeza. El gran país petrolero es producto de nuestra fértil imaginación, ¿no? Si nos comparamos con Estados Unidos, que está produciendo 13 millones de barriles diarios, ¿Nosotros cuánto producimos? No, 1.6. Gonzalo es mucho mejor con los números que yo, pero andaremos por 1.6 y piquito, ¿no? Entonces volvemos a un modelo que nos dejó de funcionar cuando se acabó el petróleo accesible, ¿no? Que es monopolio de Estado con contratos de servicios y con unos contratos de servicio que ya vimos que no funcionan. Exacto. Entonces estamos ahora sí inmersos en la locura total. Se nos había dicho, Miriam, que justamente como ya no alcanzábamos, que fue el argumento para la reforma, que como ya Pemex no tenía la tecnología ni los recursos para explorar petróleo, donde era menos fácil obtener, que había mayor riesgo, que se requería otra tecnología, había que asociarse o había que permitir la entrada del capital privado. ¿Qué pasó con eso? Pues decidimos que Pemex puede solito otra vez. ¿Sí puede? Es que cuando me preguntas eso, te voy a decir cómo se siente mi mente, se siente en mi mente y mi corazón, se sienten derrotados. Porque, Gonzalo, ¿tú te acuerdas qué estábamos diciendo en 2006, en 2007? Ya pasaron más de 10 años. Y la pregunta, ¿Pemex puede solo? Yo realmente esperaba que fuera una pregunta que ya se abandonó. Y la respuesta y otra vez 12 años después volvemos a la misma triste pregunta. Para el tamaño de México, Pemex no puede solo. Para aguas profundas, Pemex no puede solo. Y hay campos accesibles que Pemex no debe explotar porque es demasiado grande. Entonces le están poniendo a Pemex un traje que ya no le queda. Ahora, en este traje, en este Pemex, que lo tuvimos durante décadas en el altar, ¿no? Sí. Era Pemex, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, en el altar laico, ahí estaba. Y luego pues, lo bajamos y dijimos, Pemex ya no es lo que era. Y otra vez lo estamos volviendo a subir. Pero para volverlo a subir hay que invertirle. Es correcto. Porque parece que su situación financiera pues, es con mucha deuda, la producción no es tan alta. ¿Cómo vamos en este proceso de inyectarle para que Pemex sea la empresa robusta que pueda cumplir con lo que el gobierno espera que pueda cumplir? Lo que pasa es que, fíjate, hay que hacer un pasito para atrás, Mario. Y una cosa que hemos platicado y que también parecía que ya estaba extensamente conocido, es que el problema de Pemex no es financiero. El problema de Pemex no es de dinero. Para darte una idea, en el 2013, antes de que se colapsara el precio 70% en apenas 5 meses, Pemex tenía un presupuesto de 27 mil millones de dólares. Eso es básicamente la mitad, lo vamos a poner el siguiente año en parte de un rescate. Literal nos estamos quedando muy cortos.
Sí, y hay que decirlo con todas sus letras, esos crecimientos de inversión venían acompañados de un crecimiento espectacular de la deuda. Claro, pero tenía recursos. Pero hubo mucho dinero. Ese es el punto fundamental que hay que entender. Pemex, esa idea de que le ha faltado dinero y que es culpa del régimen fiscal, no es eso. Pemex no ha producido, y en eso voy a coincidir mucho con Miriam, Pemex le ha quedado a deber a México. Esa es la realidad de las cosas. Ha tenido los recursos y no ha sabido invertir bien, no ha sabido gastar bien y no ha sabido producir en muchos de los campos. Hay lugares donde, por ejemplo, te puedo decir, Pemex no tiene la experiencia, la tecnología, incluso hasta los recursos humanos para entrarle. Aguas Profundas es el mejor ejemplo. En la parte de las lutitas, el famoso shale y el fracking para sacarlos, estamos simplemente en pañales. Mientras en Estados Unidos se requieren más de 9,000 millones de dólares tan solo para pozos, para darle salida al agua que se está utilizando, aquí apenas en este nuevo rescate de Pemex vamos a hacer un proyecto de 7 pozos piloto. O sea, el rescate se está quedando muy corto. Lo que pasa es que el rescate no solo se queda corto, sino está mal enfocado. Y aquí me tengo que ir directamente a lo que quiere hacer la administración. La administración, una de las cosas que quiere hacer es tener la producción lo más rápido posible. Sí. La métrica que está teniendo de éxito el gobierno federal es barril. Sí. ¿Cuántos barriles puedo levantar la producción? ¿Hoy producimos cuánto? Hoy producimos 1.67 millones de barriles. Eso, para darte también una idea a la gente, eso es apenas 9,000 barriles más que el periodo anterior. Okay. La meta, para también darle un poquito de perspectiva a la gente, que se haya puesto en el presupuesto de egresos del año pasado, bueno, para este año, mejor dicho, es de 1.8. Okay. Una meta que te puede adelantar, es muy probable que no la vamos a cumplir. Habiendo dicho todo esto, como te decía, el problema de esto es la prisa que tiene el gobierno. Está yendo por las últimas manzanas, las que tiene a la mano. Pero aparte ya no son manzanas, porque cada vez son bloques y pozos y campos más chicos. Ya no son, ahora son cerezas. Quizás sean igual de jugosas, pero ya no tienen la misma materiabilidad, el mismo tamaño, el mismo atractivo. Y lo que están haciendo es voy a agarrar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y voy a dejar todo lo demás, todo lo que no me toca, todo lo que no voy a poder ver la producción ni colgarme la medallita política, esa la voy a dejar de lado. ¿Eso va a ser culpa? Que es donde hay más reservas. Exactamente. Poniéndoles cifras muy claras. El 60% el 30% de las reservas están en aguas profundas. El 60% de un potencial que es interesante, y lo pongo de esa manera, no son reservas, o en ese caso, para poner de una forma muy sencilla, las reservas por descubrir, todavía nos falta mucho para ese proceso. Tenemos el cuarto potencial más grande de gas y el sexto de petróleo. Es importante, sí, nos hace falta mucho trabajo para llegar allá, pero este gobierno no quiere entrarle a esa parte. No está trabajando para eso. Ahora, Miriam, el tema con Pemex es que, primero por eso necesitamos a los expertos, como ustedes, que nos ayuden a entender, porque tiene una dimensión estrictamente de operación de la empresa. Hablamos de pozos, de reservas, de potencial de reservas, pero luego hay una dimensión financiera de Pemex. ¿Y qué pasa cuando hablamos de la deuda de Pemex? ¿Por qué es un asunto que al conjunto de la economía mexicana, al conjunto de las finanzas públicas le importa tanto? ¿Por qué cuando se habla de la calificación de deuda, por ejemplo, de Pemex, todo mundo parece estar temblando? ¿Qué tanto sigue siendo nuestra dependencia de Pemex en ese sentido? Más bien, Pemex depende de nosotros. Por mucho tiempo, los ingresos fiscales se debían un 40% a Pemex. Ahora ya estamos hablando de rescatar a Pemex. Entonces, como que estamos pagando esa bonanza, ¿no? Lo cual es indebido, ¿no? Porque las empresas estatales tienen una personalidad muy rara, porque no entiendes si son entidades de asistencia social o son empresas, ¿no? Y Pemex oscila entre los dos. Y es muy chistoso porque cuando lees el plan de negocio te das cuenta que es todo menos un plan de negocios. Exacto. Porque tiene una parte muy retórica de alabar el estatalismo o el estatismo. De regresarlo, de enaltecerlo. Después viene una crítica a la reforma energética y después lo restante, que es perspectivas de oferta y de demanda, pero parece un informe... Parece un informe del Estado hacia el Estado. Más que un plan de negocios. Es muy poco atractivo para la inversión, ¿no? Que es lo que es un plan de negocios puro y duro. Entonces, Pemex está volviendo cada vez más a ese traje asistencialista, ¿no? Y cuando eres una institución de asistencia, lo que le metas va a ser a fondo perdido. O sea, IMSS no es rentable, ISSSTE no es rentable, porque su vocación es asistencialista. Acá la vocación de Pemex va a ser todo a fondo perdido.
Pero ya cuando hablas de una petrolera... Esta idea de que tenemos que meter 3 años porque los siguientes 3 nos va a devolver. No creo. No es realista. No hay un estudio económico-financiero que respalde esa afirmación. Y la deuda que para mí, volviendo a tu pregunta inicial, la deuda que es estratosférica, ya se volvió cantaleta popular que Pemex es la petrolera más endeudada del mundo y lamentablemente es cierto. Pero se endeudó así porque tenía perspectivas de crecimiento que iban a permitir cumplir con esas obligaciones. Ahora ya no. Sí fue una mala medida del gobierno anterior. Yo creo que sí fue una metida de pata. Endeudarla tanto. Ahora, el problema de la deuda es que hay que pagarla. Exactamente. Y que lo que hacen las instituciones es refinanciar la deuda, ¿no? Yo le debo una tarjeta y entonces salgo a pedir un nuevo préstamo para pagar la tarjeta anterior. Es correcto. El tema es que cuando yo salgo a pedir dinero, cada vez que salgo a pedir dinero, tengo que pagar un interés. Mientras más desconfianza tienen sobre mi capacidad de pago, más caro me cobran por prestarme. El plan de negocios da confianza como para poder refinanciar esta deuda. ¿Cuál es el efecto ya al paso de los días? Déjame ponerlo ya mucho más sencillo. Y eso no voy a inventar nada yo. Eso es lo que han dicho las calificadoras, especialmente Moody's y Fitch. Toda la situación ahorita de Pemex se está sosteniendo únicamente por la perspectiva, por la expectativa de que el gobierno federal mexicano hará todo lo que tenga que hacer para sostener a Petróleos Mexicanos. Pemex por sí sola es grado triple C. En otras palabras, su probabilidad de pago es mínima. De ese tamaño si se considera como una empresa sola. Coincido con Miriam. Pemex, y por muchas cosas, no solamente del lado operativo y financiero, sino una parte de cultura laboral, Pemex nunca ha sido una empresa, ni se ha considerado a sí mismo una empresa. En muchos casos, y al día de hoy con esta retórica nacionalista que tiene el gobierno, es el brazo ejecutor del gobierno en materia petrolera. Esa es la mejor forma de entender a Petróleos Mexicanos. En ese sentido, cosas como, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas se enmarca perfectamente ahí. Hoy vamos a entrar a un proyecto de la refinería de Dos Bocas que no es rentable por ningún área que se le pueda ver, que es muy probable que vamos a terminar viendo una versión reducida, deslactosada, light. Por los montos de inversión. Por los montos de inversión, vamos a terminar viendo una refinería probablemente más chica. Y probablemente incluso los números puedan llegar a dar en una refinería un poco más pequeña. Se va a requerir mucho menos dinero y los tiempos que anhela tanto el presidente López Obrador posiblemente se queremos una notita ahí, un recordatorio que me pareció muy claro. Recordar que la refinería no produce más petróleo. No, necesitamos alimentarla de petróleo. Exactamente, muy buena anotación, muy buena anotación. En ese sentido, ahí lo importante es de que, y me tengo que referir a los siguientes 3 años que son los más cruciales. De los 104,000 millones de dólares que tiene Pemex de deuda, aproximadamente 28,800 tienen que ser pagados en el 20, 21 y 22. 3 años. ¿Dónde está el problema? A ver, ¿a través de cuánto? De los 104,000, ¿cuántos hay que pagar? Tienen que pagar 28,800. Okay. Tiene que pagar prácticamente una tercera parte. De corto plazo. De corto plazo en los siguientes 3 años. ¿Dónde está el problema? De que gran parte, y una de las promesas presidenciales es, no vamos a emitir más deuda. Y como no se va a emitir más, o mejor dicho, nueva deuda, se están quedando buscando todas las fuentes de financiamiento. Parte del discurso que ocurrió en febrero era que íbamos a utilizar dinero del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, que íbamos a hacer una serie de recortes, el cual ocurrió, y hoy la Secretaría de Función Pública nos anuncia que puede haber todavía más recortes, precisamente para apoyar a Pemex. El problema es que no se ve cómo toda esta idea que tienen genera más barriles, pero no genera dinero. Así es. Esta es la mayor crítica que todo el mundo le está haciendo a Petróleos Mexicanos. O sea, le estás metiendo dinero sin que la empresa te lo vaya a regresar. Exactamente. El problema estructural de Pemex, para ponerlo en el término más sencillo, es que está en una situación donde tú mientras más inviertas, más pérdida vas a tener. En el caso más emblemático es precisamente la refinación. Para darle una idea a la gente, un barril que produce Petróleos Mexicanos en cualquiera de sus refinerías, en promedio, cuesta 36% más que lo que nos cuesta importarlo, ya incluido el costo de transporte. Eso es contra lo cual está compitiendo Pemex. O sea, el discurso de la soberanía energética nos puede llevar a la quiebra. Te cuesta 34% más traer la gasolina, producirla aquí que traerla de allá. Así es. Un último asunto que ahorita hablabas de la parte social de Pemex. Los datos que salieron de la caída del PIB hoy, pero ayer veía unos datos de este semestre. Y la caída de Tabasco es brutal, ¿no? Menos 11, casi menos 11. Casi menos 11. Bueno,
Todo el corredor Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, que vivió durante años de la producción petrolera, pues lleva muchos años de capa caída. El desempleo y la violencia ha crecido brutalmente en toda esta zona. Dentro de todo lo que se está haciendo, de los recursos que están invirtiendo, ¿puede tener algún efecto, por lo menos en el tema del empleo, de la actividad económica en esta región? Yo diría que no. ¿Por qué? Yo creo que los estados petroleros están perdiendo a su gran patriarca. Alguna vez un amigo de la familia, que era un banquero ya de sus años, tenía 92, 93 años cuando empezó a partir de este mundo, dijo una frase que a mí me pegó mucho. Dijo, yo ya no soy una inversión, soy un gasto. Y es hora de que yo desaparezca. Y era un gran patriarca. Ajá. Y la familia le debía mucho. Entonces, cuando he visto el deterioro de Pemex, digo, se está muriendo nuestro gran patriarca y ya no es una inversión, es un gasto. Así de fuerte. Y ese es el impacto social que tiene en el corredor de los estados petroleros. Que lo que le das a Pemex no se lo vas a dar a los estados petroleros, a la población. Si no es financiero. Se lo vas a quitar. Porque es un costo de oportunidad. Sí, porque o lo metes al rescate financiero de Pemex o lo gastas en programas sociales. Claro. Entonces, todo el impacto negativo en seguridad, en salud, en educación, ya lo estamos viendo. Le quitas porque quieres a Pemex. Es México contra Pemex, ya no es México y Pemex. Uy, Entonces, es muy fuerte lo que está sucediendo. Sí. Gonzalo. Fíjate, yo lo pondría incluso, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay que verlo de una manera muy simple. Ahorita estamos viendo que el presidente está regresando a la parte de su querencia, está regresando a Tabasco, al sureste, a meterle una cantidad de dinero muy considerable. Y probablemente durante la etapa de construcción, sobre todo la refinería de muchos de los campos, vamos a ver un repunte. Eso es muy probable. Pero el problema de cuando tú le estás apostando a una cosa exógena como es el precio del petróleo, porque ahorita también aparte sabemos que la tendencia, los fundamentales empiezan a mostrar de que hay mucha oferta, la demanda no está creciendo como estaba acompañando y los precios pueden caer. Ahí también hay un elemento donde cómo va a reaccionar este plan de negocios que prácticamente no tiene flexibilidad alguna si ocurre una caída de precios importantes. ¿Cuántos de esos proyectos vamos entonces a hacer a pérdida? Y entonces cuando... Y una pequeña cosa que creo que es muy importante que el público lo sepa. Los supuestos con los cuales construyeron el plan de negocios de Petróleos Mexicanos, el que se presentó, trae unos supuestos altamente optimistas que dan unos resultados irreales. Gran parte de eso es justamente que ahora el Fondo Monetario Internacional va a mandar una delegación a México para que le expliquen de mejor manera este tipo de cosas. Para ver si es confiable lo que se está presentando. Exactamente. Pues habremos de seguir naturalmente con el tema. Qué cosas las que se han dicho aquí, Miriam, muchas gracias. Gracias, Gonzalo, como siempre. Miren. Gracias. Bueno, pues nosotros vamos a una pausa y vamos a regresar con otro tema que es muy importante. ¿Qué pasa con el periodismo en el país, la relación con el poder y el papel de la CNDH, de la que hemos hablado también ya a lo largo de este programa? Ya volvemos.